al señor Enrique Santiago. Muchas gracias en primer lugar por aceptar esta entrevista. Enrique Santiago, para quienes no lo saben, es asesor jurídico de la organización de las FARC, es un político español. Un saludo muy especial, señor Enrique Santiago. Hola, muy buenos Como días. primera pregunta quisiera empezar preguntándole sobre usted, sobre su experiencia, para que los colombianos del común sepan quién es usted y cuál es su importancia en esta etapa coyuntural para este país. Bueno, yo soy abogado, trabajo en materia de derechos humanos y derecho internacional desde hace bastantes años y bueno, yo he llevado adelante distintas acciones judiciales pues que han tenido cierta repercusión en el mundo jurídico y en el derecho internacional, ¿no? El procedimiento contra Augusto Pinochet en la Audiencia Nacional de España desde el año 1996 en adelante, los procedimientos contra las juntas militares argentinas. Soy el defensor de la familia del cámara español José Couso, que fue muerto por el ejército de los Estados Unidos en la toma de Bagdad en la guerra de Irak. He llevado adelante causas en defensa de prisioneros en Guantánamo, causas en defensa de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Sáhara, causas por los llamados vuelos de la CIA o rendiciones extraordinarias, los secuestros de ciudadanos en toda Europa y su traslado a Guantánamo, entre otras muchas causas, ¿no? Y bueno, yo he sido secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es el organismo que atiende solicitantes de asilo en España entre los años 2000 y 2006. Y bueno, pues en esa faceta pues he mantenido un contacto muy estrecho con solicitantes de asilo colombianos y con refugiados colombianos. Además, soy miembro de la Comisión Ética de Colombia, que es un organismo constituido por distintas organizaciones eclesiásticas colombianas y organizaciones de derechos humanos, y que pretende llamar la atención sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia. Y desde el año 2002, pues estoy asesorando, desde el año 2003, perdón, a la Delegación de Paz de las FAREP en el proceso de La Habana, a propuesta del gobierno noruego. Ok, muchas gracias. Quisiera empezar como esa posición, al parecer usted con esta vasta experiencia como asesor jurídico de las FARC, quisiera preguntarle cuál es su concepción de justicia cuando se habla de justicia transicional. ¿Qué concepto de justicia maneja usted como asesor jurídico de esta organización como lo es las FARC? Bueno, yo no creo que estemos ante un caso de justicia transicional. Yo creo que estamos en otro supuesto jurídico. Yo creo que estamos ante un caso de justicia para la paz, para la finalización de un conflicto, que no es lo mismo. Por justicia transicional se denominan los modelos jurídicos que se aplican para el tránsito de un régimen político a otro, habitualmente, ¿no? Es decir, para el tránsito de un régimen dictatorial o autoritario hacia un régimen democrático, ¿no? Donde, por ejemplo, no son de aplicaciones las convenciones de Ginebra, no es de aplicación el derecho internacional humanitario, es de aplicación estrictamente el derecho internacional de los derechos humanos. Por extensión a los procesos de finalización de conflictos armados, se les denomina, los modelos de justicia aplicables se les denominan modelos de justicia transicional, pero yo siempre he defendido que técnicamente esto no es así. Son supuestos muy diferentes donde se aplican legislaciones diferentes y se parten de criterios muy distintos de trabajo. Y en este caso, la finalización de un conflicto armado, yo creo que es más ajustado hablar de un modelo de justicia para la paz, donde se aplica directamente la Convención de Ginebra y en especial para el caso de los conflictos armados internos, las previsiones establecidas en el artículo 6.5 del protocolo segundo adicional de las convenciones de Ginebra, que regula cuestiones relativas a conflictos armados internos y que establece que a la finalización de un conflicto armado, pues el gobierno ha de otorgar la amnistía más amplia posible a todas las partes que han intervenido en el conflicto. Entonces acá en Colombia se dice que en este acuerdo de justicia transicional, como usted lo dice, no es específicamente un acuerdo de justicia transicional, sino un acuerdo de justicia para la paz, que está basado en estos convenios de Ginebra,
pero la pregunta que se hacen muchos colombianos acá es, ustedes dicen que los guerrilleros y y los militares van a ser juzgados en esta justicia para la paz, pero la Corte Penal Internacional luego va a decir, estos delitos y estas personas las juzgo yo. ¿Ustedes no le temen a eso? No, eso de supuesto no es posible porque la Corte Penal Internacional ejerce una jurisdicción complementaria, concurrente técnicamente se denomina, ¿no? Pero significa complementaria, es decir, la Corte Penal Internacional únicamente tiene jurisdicción sobre supuestos, en primer lugar, que abarquen los delitos de su competencia, que serían lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, pero en segundo lugar es requisito esencial que en el país donde hayan ocurrido esos hechos no existan mecanismos judiciales que garanticen el fin de la impunidad o la persecución, ¿no? El acuerdo de justicia que se ha creado, que se ha acordado, que todavía no está puesto en vigor en Colombia, pues garantiza claramente el cumplimiento de todos los principios que el derecho internacional exige respecto a situaciones en las que ha habido una importante causación de víctimas, ¿no? Es decir, el respeto al derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición, ¿no? Y todos esos presupuestos los cumple el modelo que se ha acordado, por lo cual en el momento que entre en vigor será imposible que se active la jurisdicción concurrente de la Corte Penal Internacional. Solamente queda un supuesto en el que podría activarse la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y no automáticamente, que sería respecto a los expresidentes y presidentes de la República. En el Acuerdo de Justicia, que ya es conocido, se estableció que los expresidentes o presidentes de la República son las únicas personas que no van a ser sometidas a enjuiciamiento por la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí pueden ser sometidas a indagación, pero en el caso de que se llegue a la conclusión de que existen indicios racionales de responsabilidad, el caso deberá remitirse al órgano constitucional competente para juzgar a presidentes, en este caso la Comisión de Acusaciones, mientras que no se modifique la legislación, la Comisión de Acusaciones del Congreso. Únicamente en el caso de que la Comisión de Acusaciones del Congreso se mostrara ineficaz, no iniciara el correspondiente proceso o iniciara un proceso de justicia simulada, en ese caso sí se podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional respecto a los expresidentes. Pero desde mi punto de vista es el único supuesto en el que hay algunas probabilidades de que se pudiera activar esa jurisdicción concurrente de la Corte Penal Internacional. Okay. Esta justicia, según tengo entendido, aún no, pues no se conoce pues todos los aspectos que tendrá dentro de esta, pero sí se sabe que va a estar basada en 4 aspectos fundamentales. Uno de ellos es la reparación a las víctimas, que de hecho han sido el eje de esta negociación. ¿Qué opina? ¿Cómo cree usted? ¿De qué manera van a reparar las víctimas y cómo lo harán? Hay 2 mecanismos de reparación en los acuerdos alcanzados. Un mecanismo de reparación dentro del sistema integral que se ha creado, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y un mecanismo administrativo de programas de reparación que serán implementados y llevados adelante por el Estado para reparar a todas las víctimas generadas en el conflicto al margen de quien haya sido el sujeto responsable de su victimización. Y luego en el sistema de justicia, en la Jurisdicción Especial para la Paz, que es parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, se contemplan sanciones de tipo restaurativo, es decir, sanciones que tienen como finalidad la reparación del daño causado. Esas sanciones están diseñadas para el estricto cumplimiento de las acciones previstas en cada uno de los acuerdos alcanzados en La Habana que tienen que ver con la reparación. Es decir, en el acuerdo de reforma rural, en el acuerdo sobre participación política y social, en el acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos, en el acuerdo de víctimas, en el acuerdo de descontaminación de artefactos explosivos, en el acuerdo de búsqueda de personas desaparecidas. Cada uno de esos acuerdos
se compone por una serie de acciones, digamos, que habría que llevar adelante. Lo que ha hecho el modelo de justicia es convertir esas distintas acciones en sanciones de tipo restaurativo, para así garantizar que los acuerdos de paz se cumplen en sus contenidos reparadores. Se obligaría a las personas sancionadas a que acometieran esas acciones de reparación. Tengan ustedes en cuenta que lo habitual en todos los procesos de paz habidos en el mundo es que los contenidos reparadores o de desarrollo económico y social alcanzados en los acuerdos difícilmente se llevan a la práctica. En más de un 90% de los casos no se cumplen estas medidas, ¿no? Con este mecanismo lo que se ha pretendido es que, por supuesto, sin eximir al Estado de su obligación de cumplir lo establecido en los acuerdos de paz, y digo al Estado, no al Gobierno, al margen de quien gobierne en cada momento, lo que se garantiza es que en caso de que ocurra en el proceso de paz de Colombia, como ha ocurrido en la práctica totalidad de los procesos habidos en el mundo, que no se cumplen estos contenidos reparadores de desarrollo económico y social establecidos en los acuerdos, pues que al menos mediante la implementación de las acciones de tipo restaurativo sí que estos acuerdos se lleven adelante. En ese sentido, es una innovación muy importante y es una garantía añadida para el cumplimiento de los acuerdos de paz. Otro eje fundamental de esta negociación en este punto de justicia ha sido la verdad y la no repetición. Usted, como asesor jurídico de las FARC, ¿cómo le explicaría a los colombianos cómo se va a dar este proceso de verdad y de qué manera vamos a tener la tranquilidad de que se va a dar una verdad absoluta? Y frente a la no repetición, ¿cómo estaremos seguros de que estas personas no van a volver a repetir estos actos que los han llevado a esta guerra durante tantos años? Mire, a la finalización de un conflicto armado, sobre todo si ha durado 50 años, es muy difícil, por no decir imposible, gestionar cualquier modelo de justicia que pretenda judicializar a todos los responsables, ¿no? Si no se judicializan a todos los responsables, si no se busca exigir responsabilidades a los que sean culpables, el resultado es la impunidad. Pero, por otro lado, si se genera un mecanismo que es incapaz de procesar un número importante, en este caso decenas de miles de responsabilidades, el mecanismo, si llegara a colapsar, también el resultado es la impunidad. Por lo cual hay que buscar un equilibrio que garantice que el mecanismo funcione, que alcance justicia, que alcance reparación, verdad, pero que a la vez no exista el riesgo de colapsarse. En combinación de los derechos fundamentales que asisten a las víctimas en el derecho internacional y teniendo muy en cuenta esta necesidad de que el sistema sea eficaz para acabar con la impunidad, es decir, alcance a todos los responsables, no solamente a los máximos responsables, y a la vez no colapse, se diseñó esta Jurisdicción Especial para la Paz, que es absolutamente innovadora y que es un modelo único que hasta ahora no se ha acordado en ningún proceso de paz en el mundo. Lo que busca este sistema es incentivar al máximo el ofrecimiento de verdad. Mientras más exhaustiva, detallada, concreta sea la verdad que se ofrezca, más contenido restaurador tendrán las sanciones y, por lo tanto, menos contenido retributivo, es decir, menos encarcelamiento, menos reducción intramuros, ¿no? Si es el propio sistema el que va a valorar, los jueces, como no puede ser de otra forma, si la verdad que se está ofreciendo es una verdad completa, detallada, exhaustiva. Si así no fuera, el victimario que se somete al tribunal pues asume el riesgo de que no va a poder ser sancionado al cumplimiento de penas o de sanciones restaurativas y que corre el riesgo de ser encarcelado por un periodo de hasta 20 años, es decir, un periodo un 150% más extenso, más grande que el establecido, por ejemplo, en la Ley de Justicia y Paz del año 2005 para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que, como todo el mundo sabe, la pena máxima que se contempla es de 8 años de cárcel. En este sistema se contemplan 20 años de cárcel, ¿no? Por otra parte, hay una reflexión muy importante, ¿no? Si no se incentiva el ofrecimiento de verdad,
que es la única manera de que los procedimientos judiciales transcurran de una forma acelerada y no colapsar el sistema. Si no se incentivan, pues realmente el resultado será de impunidad. El mecanismo de justicia está todo él atravesado por muchos incentivos para el ofrecimiento de verdad, en un primer momento o incluso en un momento posterior. Si es en un primer momento, la persona comparece ante una sala especial, la sala de verdad y reconocimiento de responsabilidades. Si en un primer momento la persona acusada no quiere reconocer verdad, pues se enfrentaría a un juicio, pero una vez iniciado el juicio, esta persona tiene la opción de cambiar el criterio siempre y cuando sea antes de dictarse sentencia y hacer un reconocimiento de verdad. En este caso, será merecedor de otro tipo de sanciones, un sistema mixto entre las sanciones meramente restaurativas y las sanciones retributivas de prisión, un sistema que hemos denominado de sanciones alternativas, que combinan espacios de reclusión, o periodos, mejor dicho, de reclusión, con la posibilidad de la realización de acciones que buscan la resocialización del infractor y la reparación de la víctima, ¿no? Hay un debate sobre si la justicia restaurativa es verdaderamente justicia. Desde mi punto de vista es un debate absolutamente absurdo, ¿no? Si lo que se intenta es alcanzar en plenitud los 4 derechos esenciales que tienen las víctimas a la finalización de un conflicto armado o de una grave situación de violación masiva de los derechos humanos, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pues deberemos analizar cuáles de estos derechos se garantizan con cada uno de los modelos sancionadores, el modelo de justicia retributiva y el modelo de justicia restaurativa. El modelo de justicia retributiva, es decir, prisión, desde luego puede garantizar el derecho a la justicia, por supuesto, porque se trata de un juicio. Difícilmente garantiza el derecho a la verdad, porque la persona no reconoce nada y por eso es condenada. En ningún caso garantiza el derecho a la reparación, es decir, la sanción de cárcel, de reclusión intramuros, en absoluto repara el daño causado ni a la víctima. Y si se garantiza o no el derecho a la no repetición, pues eso no podrá ser valorado hasta que concluya el internamiento, el cumplimiento de la sanción intramuros de esa persona y se reincorpore a la sociedad y se compruebe si realmente esa persona ha sido resocializada. Sin embargo, si valoramos el contenido de las sanciones retributivas, pues lo primero que nos encontramos, al menos en este modelo, es que se garantiza el derecho a la verdad, porque si no hay una verdad completa, detallada, exhaustiva, no hay imposición de sanción retributiva. Se garantiza el derecho a la justicia, porque esa sanción se impone en un procedimiento judicial. Se garantiza el derecho a la reparación, porque la sanción en sí mismo consiste en la realización de una acción de reparación. Y sobre el derecho a las garantías de no repetición, pues efectivamente, igual que en el caso de la sanción retributiva, no podrá ser valorado hasta que concluya el periodo de cumplimiento de la sanción y esa persona, el victimario, el condenado, se incorpore a la sociedad y se compruebe que efectivamente no vuelva a delinquir. Es decir, en el modelo de justicia restaurativa se garantizan al menos en un primer momento 3 de los 4 derechos de las víctimas y hay una expectativa de garantizar el 4º. Por el contrario, en el modelo de justicia retributiva 2 de los derechos no se cumple exclusivamente el derecho a la justicia y hay una expectativa de que se garantice el derecho a las garantías de no repetición. Como cualquiera puede entender, pues parece bastante más eficaz y más respetuoso con los derechos de las víctimas el modelo de justicia restaurativa que el modelo de justicia retributiva. Hay que alejarse un poco de esas visiones previas a la Ilustración, es decir, medievales, ya prácticamente, que asimilan la única sanción posible a la sanción de reclusión, cuando eso no aporta absolutamente nada a la sociedad. Sobre las garantías de no repetición, pues sin duda alguna las garantías de no repetición es uno de los asuntos más delicados y más difíciles que se están abordando en la mesa de conversaciones de La Habana. En principio, según la agenda, debería haberse abordado lo relativo a garantías de no repetición en el punto 5, dentro de la discusión y la aprobación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero sin embargo ello no pudo ser así.
y por falta de tiempo y de tiempo necesario para alcanzar un acuerdo, se pospuso esta negociación, la negociación de este punto, de este acuerdo de garantía de no repetición, al actual punto 3, que es el punto de final del conflicto. En estos momentos se está comenzando a abordar en la mesa de La Habana este debate. Dentro del punto de garantía de no repetición hay muchos asuntos que son realmente muy susceptibles y muy delicados según la visión del Estado. Obviamente hay que abordar todo lo relativo a la modificación de las doctrinas militares, concretamente al abandono de la denominada doctrina de seguridad nacional, de la guerra contra insurgentes, es decir, la consideración de que existe un enemigo interno vestido de civil en Colombia. Hay que sustituirlo por una nueva doctrina de la defensa que garantice el estricto cumplimiento de las obligaciones que constitucionalmente se imponen a las Fuerzas Armadas, esto es, la guarda de las fronteras y el respeto de la soberanía nacional. Hay que abordar un nuevo modelo de seguridad interior, un modelo de seguridad humana, que desde luego haga que Colombia, al igual que el resto de países democráticos del mundo, pues tengan separado el cuerpo policial del Ministerio de Defensa y se atribuya a su gobierno y su dirección a un ministerio civil, un ministerio de Interior o de Justicia o de Seguridad o lo que fuere, pero no el Ministerio de Defensa. Hay que abordar cuestiones relativas a los escalafones militares o policiales de personas vinculadas con delitos graves, con vínculos con organizaciones paramilitares. Hay que establecer estrategias para acabar definitivamente con la lacra del paramilitarismo, que en Colombia ha alcanzado una intensidad que probablemente no ha alcanzado en ningún otro país del mundo y que sigue siendo una amenaza grave, no solamente para la paz, sino también para la democracia. Y hay, bueno, pues en general muchos asuntos que todavía abordar en esta materia de garantía de no repetición, que va a ser uno de los temas que van a quedar para el fin del proceso de conversaciones. He escuchado hablar de usted de las personas de la justicia retributiva, pero aquí en este proceso se ha dicho también que habrán algunos guerrilleros y militares que sí pagarán cárcel, pero quisiera que los colombianos, hay grupos políticos que se han quejado, como usted lo dice, que nada más creen que justicia es esta justicia retributiva y no esta justicia restaurativa. Pero quisiera que usted nos explicara quiénes son los que irán a pagar esta justicia retributiva y no la justicia restaurativa, que irán a pagar estas penas, pequeñas penas en las cárceles. ¿Quiénes son los que irán a esta jurisdicción? Bueno, 20 años de cárcel no me parece una pequeña pena, precisamente, ¿no? Me parece una pena muy seria, ¿no? Quien no haya estado en una cárcel, así sea de visita, no sabe lo que es eso. Es decir, una sola semana en una cárcel es un castigo muy importante, ¿no? Y máxima atendiendo al estado de inconstitucionalidad de las cárceles colombianas declarado por la Corte Constitucional, ¿no? Con lo cual no estamos hablando de sanciones livianas, hablar de 20 años de cárcel, eso es media vida, ¿no? En todo caso, el sistema de justicia que se ha establecido es un sistema que tiene competencia sobre cualquier persona que haya tenido responsabilidad directa o indirecta en la causación de víctimas en el conflicto. Es decir, es un sistema que, por supuesto, va a conocer las responsabilidades de los agentes del Estado en la medida que hayan cometido delitos de la competencia del sistema, que son claramente crímenes internacionales, lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, es decir, agentes del Estado, militares o policías o funcionarios. Segundo, por supuesto, miembros de las organizaciones insurgentes que hayan cometido esos mismos delitos. Pero, en tercer lugar, otro tipo de personas que hasta ahora en ningún proceso de paz en Colombia se había establecido competencia para juzgar sus responsabilidades, concretamente civiles, ¿no? O sea, políticos, personas pertenecientes a grupos económicos, grupos empresariales, incluso agentes de gobiernos extranjeros que hayan estado de una forma u otra vinculadas al conflicto y causando victimización, ya sea organizando, incentivando, financiando organizaciones paramilitares, ya sea ordenando actuaciones que puedan haber sido causantes de crímenes de guerra, y eso atañe fundamentalmente, por ejemplo, a los políticos que han estado haciendo tareas de gobierno, ¿no? En la medida en que se hayan dado órdenes a los militares, no hay que perder de vista que en Colombia funciona un Estado de Derecho y que, por lo tanto, la máxima responsabilidad o la cadena de mando del Estado ni mucho menos acaba
en el Estado Mayor del Ejército, sino que acaba en el Palacio Presidencial y en los consejos de ministros, ¿no? Y ahí, tal y como establece el artículo 28, creo que es, de la Corte Penal, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, no alcanza ningún tipo de inmunidad a ninguna persona. Pues también los políticos que hayan tenido responsabilidades en la causación de victimización tendrán que dar cuenta de sus responsabilidades. ¿A quién se va a juzgar? Se va a juzgar a todas aquellas personas que no reconozcan las acusaciones que se le presenten y que no quieran reconocer, por lo tanto, verdad. Estas personas serán sometidas a un juicio y podrán ser perfectamente agentes del Estado, o guerrilleros, civiles, políticos, empresarios, agentes de gobiernos extranjeros, etcétera, etcétera. Hay quienes piensan que ustedes han hablado de que quieren hacer una constituyente, pero el gobierno se ha puesto mucho a esto y le ha hecho creer a los ciudadanos del común que esto sería darle un premio a esta organización. Pero la paradoja es que Álvaro Uribe, el máximo opositor de este proceso, también está de acuerdo con esta constituyente. ¿Usted cómo cree que esto beneficiaría, pues, a todos? No sé a quién se refiere cuando dice ustedes. Si se refiere a las FARC, yo no soy de las FARC, yo soy asesor jurídico de las FARC, pero efectivamente la Delegación de Paz de las FARC ha propuesto la realización de una constituyente. No lo ha propuesto como mecanismo de aprobación de los acuerdos ni como mecanismo de implementación, sino en cumplimiento de lo establecido en uno de los puntos de la agenda, en el punto 3, donde se establece que se discutirá lo necesario para aplicar las reformas institucionales derivadas de los acuerdos. Lo que es obvio es que la finalización de un conflicto de 50 años, máxime si ahora se suma a este proceso el Ejército de Liberación Nacional, va a llevar aparejado unos importantes acuerdos de paz que van a realizar importantes cambios institucionales, ¿no? Lo lógico, si se modifica sustancialmente la institucionalidad de un país, lo lógico es, al igual que para abordar un nuevo periodo histórico, evidentemente, si se alcanza la paz, se iniciará un nuevo periodo histórico en el que probablemente se conozca una nueva Colombia, una Colombia en paz, como no ha habido durante muchos periodos desde la fundación de la República, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que ese nuevo periodo histórico y esa nueva institucionalidad derivada de los acuerdos de paz va a requerir cientos de reformas constitucionales. Ante tantísima reforma constitucional, lo que es más correcto en técnica jurídica es abordar una nueva constitución, la construcción de una nueva constitución. Y desde luego, desde el punto de vista político, parece mucho más sensato que se consiga aunar la voluntad de todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas para sumarse a ese proceso de construcción de ese nuevo país que va a surgir de la guerra, es decir, la nueva patria, el nuevo país que surge de la finalización del conflicto, requiere ser construido por todos, y qué mejor que todos puedan participar en el diseño de su institucionalidad. Y eso, en derecho, solamente se puede hacer mediante la elaboración y aprobación de una nueva Constitución. Hay muchos sectores, cada vez son más sectores que apoyan la constituyente. Yo lo plantearía al revés. Cada vez son menos los sectores que no apoyan la constituyente. Es más, yo creo que ya ni siquiera el gobierno nacional se opone a la constituyente. Yo he apreciado un cambio de discurso muy claro. Ya se deja una puerta abierta por parte de portavoces del gobierno nacional que son conscientes del nuevo momento histórico que se abriría con un posible acuerdo de paz al que se sumará el ELN. Yo el acuerdo de paz con las FARC lo doy ya prácticamente por hecho. Y son conscientes de que una constitución no se puede remendar, porque eso ya no es enmendar, eso es remendar cientos de veces, sino sumándolo además a todas las reformas parciales que ha tenido ya la Constitución colombiana del 91. Con lo cual se amerita ese nuevo proceso constituyente que requiere un gran acuerdo nacional. Nadie puede imponer una constituyente. Una constituyente no se puede imponer en una mesa de conversaciones, no se puede imponer o acordar entre dos actores, en este caso entre el gobierno colombiano y las FARC. La única posibilidad de que haya una constituyente es que haya un amplio sector de la sociedad colombiana, a través de sus organizaciones más representativas, que estén de acuerdo con apoyar ese proceso, es decir, confesiones religiosas, organizaciones económicas, sindicales,
partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, como no, las organizaciones de víctimas. En la medida que se construya un amplio acuerdo nacional por esa constituyente, pues la constituyente será viable. Eso es lo que están proponiendo las FARC en este momento, al igual que otros muchos sectores. Si el Centro Democrático coincide, bienvenido sea. Es decir, en este nuevo periodo de paz, lo que hace falta es acabar la guerra y alcanzar nuevos consensos y nuevos acuerdos. Y fundamental que las FARC puedan coincidir en varias cuestiones con el Centro Democrático, por una sencilla razón, porque la paz se hace entre enemigos, no se hace entre amigos. El día que las FARC y el Centro Democrático hayan podido ponerse de acuerdo en algunas cuestiones, ese día se podrá decir claramente que la guerra en Colombia ha terminado. Pero entonces, teniendo en cuenta esto, ¿ustedes le temen a este centro democrático cuando las FARC dé el salto a la política? ¿Cómo cree que será esta relación entre el centro democrático y los seguidores de este con los seguidores de las FARC? ¿Cómo cree que va a influir esto en la sociedad colombiana para generar nuevos paradigmas de conflictos? Como otra pregunta es, ¿cómo cree que cómo cree que la legitimidad de este proceso de paz va a afectar al Estado colombiano teniendo en cuenta todas estas reformas estructurales que se tendrán que hacer? Bueno, insisto en que no sé a quién se dirige cuando dice ustedes. Entiendo que se está dirigiendo exclusivamente a mí, ¿no? Yo hablo en mi nombre, no hablo en nombre de nadie, ¿no? Eso es algo que tengo que dejar muy claro, ¿no? Yo no veo ningún problema. Yo creo que en una situación de paz el marco político colombiano se va a reconfigurar. Eso es prácticamente seguro. Es decir, un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, o entre el ELN y el gobierno, o mejor aún, ambas organizaciones guerrilleras y el gobierno, probablemente lo que va a provocar es una reconfiguración de todo el espectro de la izquierda política colombiana, y ojalá que ayude a acabar con la división estructural existente en la izquierda política colombiana y se genere un nuevo movimiento político o se simplifique el escenario de la izquierda política colombiana para que la izquierda política pueda ser una alternativa de gobierno. Y en democracia pues es normal llegar a tipos de acuerdos políticos y consensuar entre las distintas fuerzas políticas de izquierdas y de derecha. Lo único que no es consensuable, que es la negación de derechos humanos, de derechos fundamentales, o un acuerdo sobre impunidades. Eso es lo único que no se puede consensuar ni entre adversarios políticos ni entre socios políticos en ninguno de esos supuestos. Con lo cual, como yo no creo que exista ese riesgo lo más mínimo a la vista de lo que ya se ha acordado en La Habana, es decir, está absolutamente despejado cualquier riesgo de un acuerdo entre los actores que han participado en el conflicto para construir un escenario de impunidad, pues a partir de ahí yo creo que la sociedad colombiana lo que tiene que ir es haciéndose la idea de que va a haber una reconfiguración del espectro político y sobre todo acostumbrándose al normal funcionamiento en democracia, que es que todas las fuerzas políticas de centro, de derecha, de izquierda, pues pactan y llegan a acuerdos puntuales en cuestiones concretas y se crean importantes consensos, que es lo que permite a un país avanzar y ser un país implicado en políticas de progreso. Como última pregunta, quisiera preguntarle a usted, como asesor jurídico de esta organización, ¿por qué y que ha estado de cerca en este proceso de paz? Quisiera que le contara a los colombianos y pues diera una invitación o lo que usted quiera a por qué debemos seguir, perseverar por este camino del proceso de paz para dar fin al conflicto armado. Hay muchísimos motivos, ¿no? El primer motivo es el crecimiento económico que va a tener Colombia cuando se alcance la paz, ¿no? Las cifras más conservadoras hablan de un incremento de 3 o 4 puntos del Producto Interior Bruto cada año, ¿no? Además de eso, habrá una importante redistribución de los recursos públicos, es decir, no habrá por qué gastar tanto en defensa, en seguridad, y se podrá, todo el dinero que se traiga del gasto de defensa y seguridad se podrá aplicar al gasto social, la educación, la sanidad, que son dos sectores, la salud y la educación, que requieren pues mucha inversión y muchas mejoras en Colombia. Podrán aplicarse políticas con mayores garantías para la preservación del medio ambiente y será, esperemos que en un régimen democrático consolidado con todo el espectro político, el que antes estaba
en rebelión incorporado al arco parlamentario, pues también será más sencillo que se aprueben leyes que impidan pues el robo, digamos, o la sustracción de recursos, de los ingentes recursos naturales que tiene Colombia de forma descontrolada. O sea, eso ojalá se pueda ordenar mucho más y ojalá que Colombia sepa aprovechar sus recursos naturales y preservar también el medio ambiente. El fin de la guerra va a acabar con un importante número de víctimas que se ocasionan cada año y va a reducir sustancialmente las violaciones a los derechos humanos. Hará falta únicamente que esto vaya acompañado del fin del paramilitarismo, la desaparición de estos inmensos ejércitos privados que hoy día son con diferencia el mayor agente de victimización y de violación de los derechos humanos en Colombia, además de los mayores responsables de actividades ilícitas como es el tráfico de drogas o la minería ilegal, por ejemplo, ¿no? Todo eso van a ser beneficios, ¿no? Y además, bueno, pues va a ser un país, sobre todo un país sin guerra, un país donde pueda primar la convivencia y donde puedan establecerse grandes acuerdos nacionales, políticos, donde todos los colombianos y las colombianas trabajen hombro con hombro para conseguir lo mejor del país y no para matarse, ¿no? Es decir, hay que despejar cualquier tentación de volver a confundir la violencia con el ejercicio de la política. Y eso es lo más importante que va a traer el acuerdo de paz, ¿no? Erradicar por siempre esa posibilidad de que la violencia vuelva a ser una herramienta de actividad política. Bueno, esto fue la entrevista al señor Enrique Santiago, asesor jurídico de la organización de la Delegación de Paz de las FARC. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista.